Hola a todos, bienvenidos a La Imagina Sueña Leyendas y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña Joshua Dube, que es un escritor que a mí me tiene fascinada con su libro de Horrorífica, que es un libro de cuentos o de relatos de terror, pero muy ambientados en México. Entonces, me encanta eso. Y además, a ver, bueno, aquí está con nosotros Joshua, y además él no solamente es escritor, también está especializado en audiovisuales, pero además estudió Bellas Artes. Entonces yo tengo ahí muchas dudas que preguntarle, pero primero vayamos con Horrorífica. ¿En qué te basas para hacer estos cuentos que para mí tienen algo? Digo, tú y yo somos más o menos de la misma generación, de Dimensión Desconocida? Me recordaste mucho, mucho a esos capítulos pequeños de Dimensión Desconocida que te dejan pensando mucho en lo que pasó y lo que puede pasar. Entonces, a ver, Bueno, platiqué. podría ser, ¿no? Pero digo, el escritor pues, usa todas sus referencias, sus propios miedos, sus propias angustias, sus recuerdos infantiles, las películas que ha visto, la gente que ha conocido, o sea, todo lo procesamos para tratar de transmitir algo, ¿no? En este caso yo lo que pretendí fue hacer unos cuentos que la gente se identificara con los personajes para que se meta en sus zapatos, ¿no? Tenga empatía hacia el personaje, aunque a veces son odiosos los personajes, pero bueno, es para que entres en él y sientas un poco de angustia. Digo, los que leen, la gente que se acerca a la literatura de terror normalmente es para ser asustada, ¿no? O sea, aceptan la convención de que estás leyendo algo para que te dé inquietud, te dé un poco de miedo, angustia. Entonces yo lo que he procurado es hacer cuentos con personajes muy definidos, que gente común, no es gente extraordinaria, es gente común que le pasan cosas extraordinarias, ¿no? Entonces para que el lector pues, se identifique con esos personajes, sufra eso y bueno, llegue hasta el final, hasta la vuelta de tuerca final, ¿no? Lo demás son cuentos muy clásicos en el sentido de que usan todas las convenciones del género, ¿no? La convención digo, que te atrape desde el principio, que mantenga el interés, que al final tengas una buena vuelta de tuerca en la que te sorprenda y te dé la vuelta a toda la narración. Pues en ese sentido tratan de cumplimentar lo que es el relato de terror clásico, pero trato de usar miedos que son más del presente o que yo siento que son cosas que nos interesan más. No son fantasmas, no son demonios, no son monstruos, aunque hay algún que otro monstruo, pero más bien son los monstruos que somos nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, o la parte de que nosotros mismos hay del monstruo. Y de alguna manera es eso, ¿no? Va sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Aunque hace referencias al terror clásico y a Lovecraft, incluso hay un cuento homenaje a Lovecraft y todo eso, ¿no? No, sí, se nota el homenaje a Lovecraft y de hecho al final de cada cuento pones un parrafito de algún Hay escritor de una cita. Alan de Stoker, de alguno. Pero lo que decías que son cuentos de terror sobre cosas muy actuales. Por Sí, ejemplo, el de Divina Juventud. sí. La Ese, obsesión por la juventud, ¿no? ese hombre que había sido muy normal, que puede comprar la Divina Juventud y que empiezan a salirle cosas. Híjole, se me hizo muy el estilo el retrato de Dorian Gray, pero con más terror. Entonces, Además, me di el lujo de hacer que pague de alguna manera, ¿no? O sea, porque él si se porta mal es un poco, entonces como que al final le di la vuelta para que él sufriera, para que el que lo lea se sienta el personaje, pero a la vez quiera que le pase algo malo. No quiere que le pase algo malo porque es un tipo malo. Entonces, de alguna manera, en los cuentos me he permitido hacer cierta justicia que en la vida a veces no es tan fácil de conseguir, ¿no? esa parte me encantó. También el que haces déjame ver, el del Pozo Cegado, donde hablas Ah, mucho de Yucatán. Tú ahora vives por esa región, ¿verdad? vivo en Yucatán, de hecho aquí estoy en Mérida ahora. Sí. Ay, qué envidia, qué envidia. Bellísima Mérida. Pero a ver, ahí tomas, digo, estas personas de las que hablas, ¿es alguna leyenda que existe por ahí o es algo que tú inventaste? No, lo inventé totalmente. Totalmente. O sea, aprovechando la maravillosa orografía que hay aquí de los cenotes, de los ríos subterráneos. Yo ya escribí una novela sobre eso. Y yo tengo yo he hecho varias novelas de thriller y tengo un detective que es un policía yucateco. Entonces, ya en dos novelas ha aparecido y han ocurrido en Yucatán. Entonces, es un espacio que me interesa como usarlo, ¿no? Y me parece tan enigmático y tan misterioso y tan extraño, ¿no? Que no haya ríos superficiales, que no haya montañas, son ríos subterráneos.
el clima de la península, la fauna. Me parece fascinante. Entonces, pues todo eso que a uno le va interesando, pues se acaba meteando, aunque no quieras, inconscientemente en los relatos, ¿no? Y bueno, he leído mucho sobre mitología maya, supongo que habrá algo de eso, pero no existe ese personaje en la mitología maya, o sea, fue un invento, ¿no? Ese ser acuático como una sirena o una cosa, algo así, ¿no? Digo, sí, que no sabemos en el cuento también si es real o es una rutina del personaje, ¿no? O fue un sueño, o no sabemos muy bien, ¿no? En todos como que la fantasía juega ese doble valor entre el realismo y los elementos fantásticos, ¿no? Yo creo que el terror máximo del ser humano es el terror a desaparecer, ¿no? A la muerte y eso, ya que somos conscientes de que somos finitos y entonces todo eso nos ha hecho generar toda serie de cuentos, historias, religiones, mitos, leyendas, políticas, todo, ¿no? Como que esa angustia del ser humano que no hemos podido resolver es lo que nos motiva a generar todo lo que hemos generado, ¿no? De belleza y también de guerra y de cosas terribles, porque tenemos todo, ¿no? Somos ángeles y demonios, somos la luz y la oscuridad, ¿no? No necesitamos ver afuera, todo está dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso lo retratas muy bien en tus cuentos, en todos, en los 7 cuentos lo retratas muy bien. Ahora una pregunta, sí, yo vi que tienes otros libros como Ojo de Agua, Río Subterráneo, que me imagino que uno de esos es el de thriller donde dices que está Sí, esta ese es el thriller que... pero dime, ¿por qué brincas o qué te gusta más, la novela o el cuento? Porque tú has trabajado con ambas. Sí, de hecho, este libro de cuentos, el de Horrorífica, lo escribí a lo largo de 11 años casi. O sea, y en medio escribí 2 novelas que publiqué. O sea, que fueron libros que se fueron juntando y al segundo ya como que ya sabía que iba a ser un libro y que iba a ser un libro de cuentos de terror. Entonces ya como que ya me fui enfocando y a lo largo de los años pues iba cayendo un cuento, un año, otro cuento, otro año. Y ya cuando vi que ya estaba casi cerrado, me puse a trabajar en él y hice un cuento final, que es el último, el de la ópera, que es bastante largo, y ya consideré que estaba y lo presenté. Pero siento también que como que la novela fue la dueña del género en todo el siglo XX, ¿no? Y eclipsó a todo lo demás. Y el cuento como que era visto como algo más pequeño, como algo, un arte menor. Y yo creo que no es un arte menor. Y pienso que en el presente es un momento más adecuado para el cuento. O sea, que creo que va a volver el cuento por sus fueros, porque por la situación del tiempo que tenemos ahora, de que todo tiene que ser corto y textos cortos y como que no tiene uno tiempo para meterse en una novela, que una novela la tienes que leer seguido porque se te olvida y si no la lees de un día para otro, pues se te olvida la trama que es muy corta. En cambio, el cuento lo puedes acabar en un día. O tiene una trama sencilla, con unos personajes acotados, que es fácil recordar. Y en 2 sentadas te lo lees. Pero la novela necesitas un tiempo y una calma que igual en el presente no es tan fácil de conseguir. Entonces yo sí, no es que lo hiciera coyunturalmente para aprovechar eso, pero sí estoy con la idea de seguir haciendo cuentos. Y de hecho, estoy pensando en hacer una segunda parte de Horrorífica, ¿no? Porque todavía me quedaron algunas ideas en el tintero, ya acabé un cuento, estoy acabando otro. Claro, como uno tiene que llegar a un momento de decir hasta aquí y ya lo entrego a la editorial, ¿no? Porque si no, no, entre que tienes la primera idea, que escribes el libro, que lo presentas a la editorial, que lo autorizan, que lo publican, que sale a la venta, que cobras el primer peso, a veces pasan 4 años. Y es muy... Entonces, claro, tienes que estar produciendo para que, digo, cobras ahora el que publicaste hace 4 y en 4 el que así, ¿no? Entonces, como que hay que estar produciendo constantemente, pero creo que me voy a seguir con los cuentos. ¿Sí? Y ve, mira, qué interesante que me dices esto, porque hace 2 semanas entrevisté a una cuentista y ella me decía justo eso, que como que la gente siente que, ¿y por qué no haces novela? ¿Por qué solo te quedas con el cuento? Como si hacer cuento fuera menos. Y yo No, creo que bueno, hacer cuento puede ser hasta más difícil, porque el pues cuento sí, tiene que funcionar completo, no es como la novela. claro, en la novela pueden sobrar muchas cosas. En el cuento no tiene que faltar nada ni sobrar nada. Es como un mecanismo de relojería perfecto que debe funcionar con pocos elementos, pero que todos deben estar perfectamente ajustados. En la novela te puedes decidir por acá, por allá, discreciones, muchas cosas, ¿no? Pero en el cuento no, el cuento tiene que funcionar como una maquinaria perfecta, como un mecanismo perfecto. Entonces, pues yo creo que a veces es mucho más complicado hacer un cuento bien cerrado. Cada una novela requiere más dedicación, más disciplina, más tiempo. Yo cuando me pongo en la novela es un plan a 2 años, ¿no? 2 o 3 meses de investigación, un año de como de ir al estudio de plano oficina, de trabajar 4 horas, sacar 4 o 5 páginas todos los días, porque si no, no te sale. El cuento, pues bueno, a veces en una sentada salió todo. Y a veces es un cuento que te atoras y no sabes por dónde y lo dejas descansar y lo recuperas meses después y
solito sale, ¿no? O sea, tiene otro ritmo, es otra forma de trabajo. Pero yo creo que es el momento del cuento, realmente. Sí, tienes mucha razón, ve, mira, de hecho, por ejemplo, yo tengo varios clubes de lectura y he hecho clubes de lectura de libros de cuentos, de relatos de Stephen King. Y Ajá, es la gente menos se atrasa. ¿Por qué? Porque puedes leer un cuento y después leer otro y si estás muy ocupado un día no te quedas a media historia. Entonces también como lector, como claro. la que llevamos es mucho Que más... facilita, sí, es más, facilita un poco, que sobre todo para la gente que empieza a leer. Que mucha gente cuando empieza a leer se enfrenta a un libro que no lo puede acabar y dice, ay, no. Y a veces los libros pues, no son para ese momento. Yo siempre recomiendo que si un libro se te atora, lo dejes, lo cierres y busques otro. Porque si te vas a atorar y vas a pensar que todos los libros son así, pues nunca vas a acceder. La cosa es que llegues a leer uno que te guste, que te fascine, y entonces ya quedes atrapado en ese mundo de los libros. Pero si no, te van a rechazar. Y la gente dice, no, es que tienes que acabar el libro que empieces, lo tienes que acabar. No, si no te gusta, déjalo y busca otro, porque uno te atrapará y con que te atrape uno ya estás del otro lado. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante la lectura y fomentar la lectura y cada vez se lee menos, cada vez se publica menos, cada vez hay menos libros, menos librerías. Es triste, pero bueno, pero lo que no se va a acabar son los relatos y los cuentos, ¿no? Porque nosotros somos gente que vive del cuento, o sea, de las historias, desde el hombre prehistórico en la caverna, frente al fuego, nos contábamos la cultura es la forma de transmitir a las generaciones siguientes lo que no les podemos transmitir por la genética. Lo que no está en la genética está en los libros, porque el conocimiento de miles, millones de generaciones humanas, miles de años de historia, está en los libros. Entonces, si accedes a los libros, accedes al conocimiento de miles de años atrás, de miles de generaciones que estuvieron acumulando conocimiento. Es importante, es muy importante. No se puede despreciar la lectura. La lectura es la forma de entrar a todo el mundo del conocimiento. Si sabes leer un libro, haces lectura comprensiva, puedes tener acceso a todo el conocimiento humano, a todo, ¿no? Entonces, como que se desprecia un poco, ¿no? Y somos muchos analfabetos funcionales, ¿no? Porque todos hemos aprendido a leer y escribir, pero la inmensa mayoría no sabe leer ni escribir, ¿no? Y No, entonces eso es triste, ¿no? Y que no piensen que eso es importante, que no es importante saber escribir una carta, saber escribir un mensaje, saber... No, no se le da importancia a eso, pero es de importancia suma, yo pienso. no, es sumamente importante. Yo soy profesora universitaria y cuando me empiezan a hacer en los exámenes los chicos y me escriben qué con K y demás, y les digo, es que así escribimos, sí, sí, no, así escribes tú con tus cuates, pero aquí te tienes que aprender. Sí, un mensaje de WhatsApp, pero digo, pero existe una forma correcta, ¿no? O sea, digo, nos ponemos de acuerdo en el lenguaje, eso es lo que nos hace comunes, lo que nos hace que nos podamos entender, ¿no? Yo creo que es importante, sí. Es muy, muy importante. Oye, y otra cosa que me llama la atención, yo soy fan de Stephen King y yo siempre he dicho que él tiene algo de sociólogo. Y Sí, cuando leo tus relatos, me llevaron a los relatos, pero además veo que tú tienes estudios de sociología, que has hecho cursos de sí, sociología. Entonces, eso me llama mucho la atención porque yo siento que en un cuento de terror, en un relato de terror, necesitas conocer cómo vive la sociedad, la gente, la sí. comunidad, Y para poder... psicología. Y King es más psicoanalítico, yo pienso, ¿no? Porque King siempre el conflicto es con el padre, siempre son conflictos de maltrato, de abuso, de traumas infantiles, que luego se convierten en monstruos reales, pero que surgieron como un monstruo mental, ¿no? Stephen King es un autor interesante. Yo lo leo una vez al año, por lo menos me leo una novela de él. A veces se repite mucho, ¿no? Pero tiene él un libro muy bueno en el que cuenta cómo escribe, que se lo recomiendo mucho, Mientras escribo se llama, que él dice muchas cosas que no son tan interesantes, pero dice otras muy interesantes realmente. Para un escritor aficionado que está empezando, es un libro que merece la pena leer porque te da muchos tips de cosas, de cómo avanzar pasos rápidos en la escritura y no perderte en tonterías, ¿no? Digo, es un estilo de escribir, no es que sea el mejor del mundo. Yo siento que se repite mucho, pero tiene 4 o 5 novelas maravillosas, o sea, extraordinarias, ¿no? Un saco de huesos que todavía la volví a leer hace poco, me pareció extraordinaria. It misma es una excelente novela, o sea, tiene buenas, Cujo es buena, o sea, hay buenas. Ha tenido muy mala suerte con las adaptaciones que le han hecho al cine, pero es un autor que merece la pena ser leído de vez en cuando, digo, no, quizás no es gran literatura, no es Flaubert, no es Tolstoy, ¿no? Pero tiene una suficiente calidad y desde luego sabe muy bien del alma del ser humano y de su inconsciente y de sus tormentos personales. Muy bien lo maneja. Y del alma americana, norteamericana, muy bien.
muy bien la tiene controlada. Justo eso iba, porque él tiene muy controlado de cómo nuestros demonios internos, pero es muy americano, y él lo dice, yo vivo en Estados Unidos, yo escribo sobre Estados Unidos, y algo que me encantó de tu libro es que hablas de los temores y de los terrores de los mexicanos. Pues sí, porque yo vivo en México hace 30 años y los temores de los mexicanos son los míos, o sea, son los mismos. Yo me considero, aunque no soy mexicano, sigo siendo español, no sé por qué, por mi fobia a los trámites burocráticos, pero yo me considero que mi literatura es mexicana, o sea, que formo parte de la literatura mexicana porque hablo de México y para México. A mí no me publican en España, a mí me leen en México, en España no. Entonces yo me considero más un escritor mexicano y hablo sobre México y el tema que me interesa es más México que España, la verdad. Sí. No, y al leerte hablas de México, de los terrores de México. Por ejemplo, también la primer cuento, el de Esperanza, el, de la muerte. Con la muerte, esa México, vinculación con la muerte, que eso es una maravilla en México, esa familiaridad con la muerte, ese que nos la tomemos casi como con humor y el Día de Muertos, todo lo que se hace, eso es maravilloso. Eso, y para el espíritu humano es sensacional, porque en Europa tienen terror a la muerte. No se puede ni pronunciar, es una cosa como tabú. Y eso no es bueno, la muerte es parte de la vida. La muerte es igual que el nacimiento, es forma tan parte de la vida. O sea, la muerte no existe, de hecho, la muerte es el final, nada más. Entonces, es interesante acercarse a ella. Y la muerte es la que surte todos los temas que verdaderamente interesan al ser humano, ¿no? Porque ahí está la enfermedad, ahí está la vejez, ahí está, ¿no? O sea, todos los temas que son verdaderamente lo que nos angustia, ¿no? Más que la economía, más que la política, más que todo eso. Lo que nos angustia son estas cosas personales, ¿no? Que yo lo veo, porque la gente que ha leído el libro siempre me dice, el cuento que más le gustó, y siempre son cosas que tienen que ver con ellos personalmente. O sea, les gustan los que más miedo le dan y les dan más miedo porque les tocó una fibra personal. Y ese es el que más me gustó. Y a veces me sorprendo porque hay cuentos que he pensado que no iban a gustar, que hasta dudé en meterlos y de repente son los que más gustan. Es curioso eso, ¿no? Cómo reacciona lo que piensa uno y luego lo que el lector concluye de otro. Es otro punto de... Ahí se completa la obra, digamos, ¿no? Se completa totalmente. Exacto, porque una es tu idea y otro es lo que yo leo con lo que yo he vivido. Entonces yo lo complemento con mis vivencias como lectora. Y además la obra de arte es abierta a la interpretación. O sea, una cosa es lo que quiso decir el autor, otra cosa es lo que tú leas y que si te sirve y lo entiendes y lo comprendes y procesas, eso es la lectura que debes hacer. No puedes hacer otra más que la que puedes hacer tú. Y depende del nivel cultural del lector, también será una interpretación u otra. Porque yo pongo muchos guiños, muchos jueguitos que a veces la gente que no lee tanto, pues igual no entiende o no los percibe. Pero la gente que tiene un poco de cultura de lecturas, que ha leído a Poe, que ha leído a Lovecraft, que ha leído a todos esos autores que yo he leído, hay muchos guiños en los cuentos a esos autores. Entonces, son como complicidades que uno establece con el lector. No con todos, pero con algunos, ¿no? Con el lector, digamos, más elemental, pues el cuento funciona porque como mecanismo funciona para atraparte y darte la vuelta y llevar hasta el final. Pero para el que es un poco más exigente, también tiene otros elementos que creo que son ricos, ¿no? Y hablando de eso, el último cuento, que si no me equivoco es el más grande, El regreso a Innsmouth. Ese, yo siento que tiene mucho de Lovecraft, ¿vale? De hecho, Innsmouth es una ciudad inventada por Lovecraft, los profundos, todo eso. Cthulhu se menciona ahí. Lo que pasa es que tratan de hacer como un homenaje parodia a la vez. Es una parodia homenaje, ¿no? Y claro, meto a un narcotraficante sinaloense, ¿no? Lo saco de México y lo meto en ese mundo lovecraftiano, ¿no? Lo cual ya le da otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien, es un homenaje, sí. Pero ahí metí un elemento que fue un diario, ¿no? Y el diario es más terrorífico que lo que se cuenta, ¿no? Lo que se cuenta en el diario del capitán, de cómo establece la relación, ese es más terrible que lo que pasa en el cuento, que hay muertos y todo, pero no es tan terrible como lo que cuenta el pequeño diario que está incrustado ahí, ¿no? Que trata de jugar con esos elementos, ¿no? Tratar de darle más riqueza, ¿no? A las historias. Y también el que sentí un toque, bueno, que a mí me encantó fue el de Carne de tu carne. Sí, carne de tu carne. Sí. El final, ¿cómo me gustó ese final? Porque ese es el personaje nada más, el cómo está, porque él lo cuenta él. Ese es un periodista en primera persona y es un periodista muy prejuiciado y muy odia el mundo. Y entonces, su perspectiva del mundo, eso es el cuento, ¿no? Nada más. Su forma de entender la realidad y tiene bastante humor,
humor negro, ¿no? Pero sí tiene humor, ¿no? Sí, también. De ese cuento me han dicho muchos que es su favorito, que es como que el que menos esperaba que fuera el favorito, pero ese es el que más me han dicho que es ese cuento. Y casi no tiene anécdota, casi no tiene nada de terror, prácticamente no tiene nada. Pero sí genera cierta inquietud, ¿no? O sea, No, lo mejor es el final, el final. Y fíjate que el que a mí me dejó más así, pensando en todo, es el de reclusión. sí, El de reclusión sí me pegó en cuanto a suspenso, terror, porque al final dices, no estaba secuestrado. Y además no, es era que el es el niño. mismo. Él es el mismo, los dos son los mismos, el viejo y el niño son el mismo. Pero eso sí fue como un reto de decir, bueno, a ver si técnicamente puedo mantener un discurso hasta el final que no se entienda, que al final en la última frase se entienda todo. Y pues sí creo que quedó, ¿no? O sea, y te angustias doble, porque te angustias por un niño que está sufriendo, que le han castigado, crees que injustamente, y a la vez te angustias por el viejito que lo han secuestrado y que habla pestes de su familia, que odia a todo el mundo, y luego es una historia que es el mismo personaje desde dos puntos de vista, ¿no? Entonces creo que sí tiene su chistecito, ¿no? Y es un No, cuento muy breve. su chistezote, tiene su chistezote. Oye, y bueno, en cuanto a ti, además de Lovecraft, ¿qué otros autores te gusta leer o qué otros géneros lees tú? Porque yo siempre No, digo, yo leo, últimamente no leo mucha literatura, estoy leyendo más cosas de historia, y estoy leyendo cosas de historia antigua, sobre todo cosas de autores griegos, latinos, como que me ha dado ahora, por eso, bueno, me puse a leer mucho sobre guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera, ahora estoy leyendo más sobre eso, y de hecho empecé un cuento también para este libro que luego no quedó, que no lo acabé, que es como un soldado que participa en batallas que siempre pierden a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es como una maldición. Y bueno, ese tipo de historias. Entonces, mezclando un poco pues, los temas de mi interés y leo mucho sobre arte y leo, no sé, leo todo. Digo, autores favoritos tengo muchos, mexicanos muchos, ¿no? He leído a Rulfo, he leído a Paz, he leído a Fuentes, he leído a... Me encanta Ibargüengoitia, o sea, creo que en literatura mexicana he leído casi todo lo que se ha publicado. No tanto de autores recientes, como que ya no me identifico tanto con los autores más recientes y leo más autores muertos, la verdad, o sea, o clásicos o cosas más antiguas. Pero bueno, eso son manías del lector, ¿no? Que uno va cambiando y va evolucionando y luego de repente te da por leer otro tipo de cosas y ahora como que estoy hablando, leyendo más de historia realmente que novela. Aunque también sigo con novelas y leo thriller también y yo leo mucho, leo, no sé, 4 o 5 libros al mes. no, y me imagino que leer sobre de historia te da a ti mucho para cuando vas a crear una novela, un cuento, saber ubicar con dónde ambientarlo y demás. O Sí, sea, claro, da un muchos, background muchos enorme. elementos y lo hace más complejo y las referencias al pasado y cuando juegas con varios tiempos, pues como que eso le da riqueza a la literatura y el lector lo agradece, ¿no? Lo agradece ese viaje. Porque leer es viajar también, es viajar en la mente de otros personajes, es viajar geográficamente, es viajar en la imaginación, ¿no? Es vivir muchas vidas, leer. O sea, porque el que no lee está condenado a vivir una sola vida, que es su vida. El que lee está abierto a la vida de todos, de los clásicos, de Julio César, de Alejandro Magno, o sea, te puedes introducir en cualquier tiempo, en cualquier espacio, hasta en lugares que no existen, en planetas inventados, ¿no? O sea, como ahora que está tan de moda Dune, ¿no? La película. El primer libro es sensacional, la verdad, luego los demás son infumables, pero el primero es bueno. Los libros son eso, ¿no? Sí, tienes Pasaportes razón. también. La gente que no le se hace inflexible en su pensamiento, no le gustan los cambios y demás, y los que sí leen, como que somos más abiertos a aceptar otras cosas, que es lo que estás diciendo. Claro, claro. Sí, porque pues, digo, normalmente en tu casa, pues uno piensa que como comes en tu casa es como se comen las casas de los demás, que como es tu mamá, son las mamás de los demás. Luego sales al mundo y ves que las mamás hay de otro tipo, que comen otras cosas, que en otros lugares no usan pantalones, que usan falda, que en otros lugares comen con palillos, que en otros comen con las manos. Y en la medida en que ves, te das cuenta de que tu cultura es una cultura que está buena, pero no es la única y hay otras, y no por eso es mejor o peor, es la tuya y siempre la vas a amar y adorar. Y los sabores infantiles son lo que más, de un tipo que recordar, que olvidamos, ¿no? Nuestros sabores de la infancia, nuestros pasajes de la infancia. Pero el viajar y el leer, pues te permiten ampliar tus horizontes, ¿no? Y sobre todo, que la gente que no lee piensa con prejuicios, porque como no ha establecido un criterio reflexivo, entonces todos son prejuicios. Alguien le dijo, debes de pensar esto sobre eso. Se lo creyó. No se puso a pensar, pero ¿qué pienso yo sobre eso?
porque si no tienes recursos para reflexionar, pues no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es importante reivindicar todo eso, la lectura, y que te da una capacidad. Digo, no es que te haga mejor persona, porque Hitler también era un gran lector, ¿no? O sea, no es que el libro te vaya a salvar y te vaya, pero te hace más rico, más complejo, más, no sé, yo creo que es muy importante, ¿sí? Digo, tampoco es que si los libros desaparecieran todos, tampoco pasaría nada. O sea, no pasaría nada. O sea, no, nadie se moriría porque no exista el Quijote, pero qué triste sería, ¿no? Que no existiera Cervantes y el Quijote. Pero si no existiera tampoco pasaría nada. O sea, no hay que darle tanta importancia, no es que sea misticismo. Solo que son los instrumentos que tenemos los humanos para continuarnos a nosotros mismos, para continuarnos más allá de nuestro propio tiempo, ¿no? Y aportar a este devenir cultural que lo venimos arrastrando desde hace pues cientos de miles de años, aunque la historia es mucho más cortita, ¿no? Sí. Ahora, una pregunta. Yo estoy viendo que tú eres licenciado en Bellas Artes, Sí. con especialidad en medios audiovisuales. Entonces siento que para eso debe ser muy kinestésico, pero para escribir no sé qué tanto visual. O qué prefieres tú? ¿Cuál de tus dos carreras te llena más? ¿Es por etapas? ¿Cómo lo manejas? Pinto de vez en cuando y escribo. Y cuando tengo ganas de escribir, escribo. Cuando tengo ganas de pintar, pinto. Si me harto de escribir, pinto. Ahora estoy escribiendo más que pintar, ¿no? Porque pintar también es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, las galerías, el mercado del arte. Es otro mundo mucho más complejo. Mi No madre es más complejo, pintora. pero diferente. Y como que ahora me da un poco de flojera, digamos. Entonces estoy más trabajando en literatura, pero sigo pintando. Ahora estoy haciendo una serie sobre algunas acuarelas sobre animales que viven acá en Yucatán, ¿no? Los animales típicos de acá. Entonces, pues, estoy haciendo esas acuarelitas. Hice una serie de 48 autorretratos. Y a veces organizo exposiciones. De momento no, pero ahora estoy más atrapado por la escritura. Y por los cuentos, ¿no? Que como que sí, se me han ocurrido un montón y estoy como deseando volver a ponerme ¿no? A escribir para tratar de hacer otro volumen y ojalá este funcione bien y pues sacamos el otro. Yo encantado, claro que sí. Yo también para leer. Oye, la acuarela no es acuarelita. Mi madre es pintora y la acuarela tiene su dificultad, ¿eh? No, no, Eh, sí, lo, tienes lo único sí. que es mejor que el óleo porque no hay que esperar que se seque y demás, pero No, es una técnica rápida, pero es muy complicada, no cualquiera, no cualquiera. Y además usas el blanco del papel y no, sí, es otra cosa. Sí. sí, sí Sí. tiene su. Y bueno, antes de terminar, de todos tus libros, digo, yo ya leí Horrorífica, me encantó, le recomiendo a todos que lo lean, pero antes de que salga, en lo que espero que salga Horrorífica 2 o como se vaya a llamar, ¿con cuál me sigo de tus libros? Pues ahora no sé qué tanto se consigan, pero bueno, yo escribí un libro que se llama Ribeiro Suites, que es una novela como familiar, es una saga familiar sobre los hoteles de paso en México, sobre la comunidad gallega, los emigrantes gallegos, que tienen el 85-90% del control de todos los hoteles de paso de este país. Y Sí, mi entonces abuelo ese me lo libro dice. habla de cómo se construye ese mundo económico migratorio. Y yo pues, lo situé en tres tiempos. En la guerra civil, en los 70, en los 60 en México, y se habla de la masacre de Tlatelolco y esa época de Díaz Ordaz, y el presente. Son tres tiempos. Ese yo creo que lo recomiendo. Creo que es mi novela más novela, digamos, más novela, así como saga familiar. El Ribeiro Suites. Luego tengo ese río subterráneo que es sobre Mérida, sobre esas que viene entonces, sobre que iba a ser el fin del mundo, ¿no? Sobre el calendario maya y todo eso, que se iba a acabar el quinto sol y toda esa cosa, ¿no? Entonces es un thriller sobre eso, sobre el final del mundo aquí en Yucatán. Luego tengo cuentos, uno que se llama Erótica Tanática, Guarradas Light, que son cuentos eróticos, Femenino Criminal, que Ese son me de encanta. mujeres que matan, o sea, mujeres asesinas, pero la mujer cuando mata, mata con razón, más que nada. Sí. Son cuentos que en todos está justificado el asesinato. Perfectamente justificado. Cosa que el hombre mata más a lo tonto, ¿no? Sí. Voy a buscar el de Ribeiro porque me llama mucho la atención, porque justo mi abuelo me decía lo que tú dijiste. Siempre me decía, todos los moteles que veas en México son de españoles. Pero no españoles, gallegos, de Yo no gallegos, sabía de de gallegos, yo Galicia. no sabía que de gallegos. Sí. Me da mucha curiosidad por lo que me contaba mi abuelo y los voy a Ahí buscar. en el libro se cuenta un poco todo eso, cómo se organizó, cómo llegaron a dominar ese negocio y por qué, ¿no? Por sus características. Bueno, ahí se cuenta un poquito. Bueno. Luego me inventé muchas cosas, pero
Pero los que lo leyeron, los gallegos inmigrantes, tengo muchos amigos inmigrantes gallegos que tienen hoteles, les encantó. Les pareció que se sintieron completa y totalmente identificados. Dijeron, ¿cómo pudiste escribir de nosotros? Digo, no sé, la cosa es ponerse, ¿no? Si se sintieron identificados, qué bueno. Parece que lo conseguí, ¿no? Pero bueno, sí. Pues qué gusto platicar contigo. En serio les vuelvo a decir, lean este libro, vale la pena. Además, ahorita lo pueden encontrar en Amazon, en Ahora en todas partes está, en Sambors, en todas partes. Sambors, Gane, entonces búsquenlo porque son cuentos de terror, pero muy a la mexicana, ¿sí? Muy a la mexicana, como tú dices, si tú no me dices... También está en ebook. ¿no? Ok, entonces léanlo y pues muchísimas gracias y esperando leer algo más tuyo y para volver a platicar contigo, porque sí hay varios libros que ya les Muchas eché gracias y en cuanto por el apoyo a la lectura que es tan necesario, la verdad. Sí, es Muchas necesario. gracias. Bueno, que tengas bonita tarde. Lo mismo, que estés muy bien, gracias.